Buenos días. La dirección de la Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, en nombre de toda la comunidad académica, les da la bienvenida a este evento denominado Lanzamiento del libro Hannibal, cómo se anticipan las verdaderas estrategias para lograr ventajas competitivas. El doctor Julián Meneses, administrador policial, capitán de la Reserva Activa de la Policía Nacional, magíster en Mercadeo de la Escuela Europea de Negocios, tiene estudio en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Cuenta con diplomados y cursos de inteligencia de mercados, administración analítica, gestión pública y prospectiva, direccionamiento estratégico, investigación cualitativa en la investigación sociojurídica de la Universidad del Externado de Colombia, pedagogía didáctica con énfasis en la educación de adultos, entre otros. Ha sido asesor y colaborador estatal y corporativo desde 2007 para organizaciones como Acción Social de Presidencia, el INVIMA, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía Nacional, la Misión de Paz de la OEA y varias compañías del sector privado. Ha sido profesor principal e invitado de la Escuela de Posgrados de Policía en los programas de especialización y maestría en Seguridad Pública, maestría en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia de Charry Solano del Ejército, maestría en Mercadeo del CESA y de varias universidades en programas de pregrado y posgrado, entre ellas la Universidad Nacional, la Escuela de Inteligencia de la Policía y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es líder del Grupo de Investigación, Anticipación Estratégica, investigador científico registrado del Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia, vocal del Colegio Profesional de Administradores Policiales y miembro de la Red Internacional de Vigilancia Estratégica ALERT, así como la Red Latinoamericana de Escenarios y Estratégicas EIES y la Escuela Latinoamericana de Prospectiva. El libro Hannibal, que hoy es su lanzamiento oficial, como resumen tiene, en todas las organizaciones públicas y privadas, incluso en el ámbito personal, se habla de estrategia, pero nunca se ha enseñado formalmente qué es y cómo se usa. La verdadera estrategia se fundamenta en la anticipación y es por ello que el esfuerzo de este libro se enfoca en la transmisión de conocimiento de un método de anticipación o prospectiva, de aplicación rápida pero de altísima efectividad. Durante 17 años, el doctor Julián Meneses investigó, aplicó y finalmente mejoró los métodos clásicos de prospectiva, generando un modelo de integración con disciplinas de inteligencia y contrainteligencia competitiva financiera económica para la seguridad y la defensa. Agradecemos a mi capitán. Bienvenido a este evento, su lanzamiento del libro. Gracias. Bueno, buen día. Yo voy a tratar de ser un poco menos formal de lo normal para presentar el libro. Gracias por venir, veo que la policía nos apoyó mucho el día de hoy. Algunos no saben ni siquiera para qué vinieron, seguramente. Como hablamos precisamente, el libro se llama Hannibal y yo quiero empezar por una historia de los últimos años. Yo fui oficial de la policía, como escuchaban ahora, pero creo que todo este tema empezó por la niñez, cuando empezábamos a interesarnos por una cantidad de situaciones. Yo creo que cuando era niño quería ser de todo, ingeniero, de todo, no recuerdo, pero eran 50 cosas tal vez. Finalmente, cuando estaba muy joven, a los 15 años, cuando termino mi colegio, salgo a prestar servicio en la misma policía y a los 16 entro a la escuela de cadete, muy joven. A los 19 ya era subteniente, tenía, me acuerdo mucho, 200 hombres bajo mi mando a los 19 años. Y el tema ya era muy raro y siempre me interesé por el tema de la anticipación, la inteligencia, cómo hacer o cómo evitar que los problemas que siempre nos salen adelante, inicialmente obviamente en el campo de la seguridad, no se presentaran. Y luego a los 27 años me retiro ya como capitán, voluntariamente de la policía. Aquí tengo algunos jefes como mi coronel. Precisamente con los cuales trabajamos en temas de inteligencia, entrenando gente. Creo que ese año formamos algo así como 2.500 oficiales en temas de inteligencia. Y entonces empezó a dar toda una dinámica en la que teníamos que empezar a salirnos de lo convencional para crear nuevas situaciones.
Yo les haría una pregunta a ustedes, porque este ejercicio que suelo hacer en mis entrenamientos o en clases o en las asesorías marca mucho la diferencia de lo que es el libro. Si cuando saliéramos de este auditorio y en la parte externa nos pudieran hacer un test, una prueba médica, que nos dijeran cuándo vamos a morir y de qué, con altísima probabilidad de eficiencia y eficacia, levante la mano quién se haría ese examen. Vuelvo y repito la pregunta. Les van a hacer un examen gratis aquí afuera y en 5 minutos les dicen de qué se van a morir y cuándo. Claro, hay que exceptuar el accidente de tránsito, el terremoto, etcétera, etcétera. Levante la mano quién se haría ese examen. Ahora miren hacia atrás, por favor. Y se van a dar cuenta de que menos del 10 o el 20% de la gente se hace el examen. Esto está muy relacionado con un ejercicio que la Escuela Clásica Francesa de Prospectiva ha llamado las posiciones con respecto al futuro. La primera posición es la del bombero. La mayoría de las personas nos gusta o estamos acostumbrados a estar reaccionando ante las situaciones, casi nunca anticiparlas. Levante la mano el que aquí tenga más de 10 correos por leer y más de 2 correos electrónicos en las mismas condiciones. Miren ahora, levante la mano a la persona que sabe que tiene más de 10 cosas por hacer en su vida personal y no las ha hecho. Ok, esa es la posición del bombero. Todo el tiempo nos la pasamos reaccionando, corriendo de un lugar a otro y no prevemos nada. Simplemente estamos tapando fuegos. La segunda es la posición del avestruz. Esta sí que es peor. Yo he escuchado a gente que dice, no me importa el dinero, no quiero estudiar, a los 20 años. Y a los 35 les tocó volver a empezar a hacer una carrera y están montando un negocio. Y esto es porque no vieron hacia adelante lo que puede ocurrir y como el avestruz meten el hueco en la cabeza y al final tienen que volver a mirar hacia atrás a que el camión pase. La tercera posición es la del caballero armado. Hace unos años, unos 2 años tal vez, estábamos haciendo un ejercicio en una compañía, una auditoría sobre un contrato de una compañía de seguridad. De hecho era muy grande, tenía alrededor de unos 9 millones de dólares el contrato por año. Y veíamos cómo esta compañía había contratado a una compañía de vigilancia para prestarle seguridad a una edificación pequeña. La edificación costaba 40 millones de pesos. Sin embargo, el servicio de vigilancia armada al año costaba 72 millones de pesos. Y llevaban 10 años así. Es decir, habían pagado en vigilancia 700 millones y la casita valía 40. Entonces, esto es cuando la gente se vuelve ya exagerada en los sistemas de protección. Y ahora vamos a ver cómo esto no se aplica solo a seguridad pública, sino a defensa también. Y al final, lo que suele ocurrir entonces es que se gasta más en la protección que en lo que estábamos protegiendo. Yo les decía ese día, regalen la casa, cédanla, arriéndenla, véndanla, déjenla que se la roben y que la acaben, es más barato todavía que protegerla. Y la última es la que se ha llamado los prospectivistas o anticipadores. Y los anticipadores son las personas que ven las posibilidades de futuro, muy rápidamente calculan lo que puede ocurrir, es decir, el escenario más probable, y con base en eso actúan para lograr que sus objetivos se cumplan. Les voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que mañana tenemos que viajar de Bogotá hacia Cali. ¿Quién me da opciones? ¿Cómo podríamos viajarlo? 1, en avión. 2, en bus. 3, en carro. En moto. 4, ¿qué otra? Caminando. Es loca, pero es posible. Caminando. A caballo, los carabineros que están acá. ¿Qué otro? En bicicleta. Ok, tenemos 7 opciones. Ya, rápidamente. ¿Cuál es la más probable? El avión. ¿Quién sabe cuál va a ser la temperatura de mañana a las 6 de la mañana? ¿Ha seguido la información? ¿Sabe si hay una probabilidad de cierre del aeropuerto o no? Para no tomar el avión, sino de pronto tomar otra. Nadie, ¿cierto? La mayoría de nosotros nos vamos para el aeropuerto y cuando estamos allá nos dicen que ¿qué? Que está cerrado el aeropuerto, que está retardado el vuelo, etcétera, etcétera. La capacidad de anticipación precisamente es la capacidad de tomar información de donde uno está desarrollando su trabajo y del ambiente y usarla. ¿Cuáles son los 2 errores más comunes? Yo le digo a la gente, y ya que está por ejemplo el tema de la policía acá o la gente de la policía,
que hay que revisar muchos datos y estamos haciendo estos días una investigación que va a empezar ahora con la Escuela de Posgrado sobre los sistemas de información, porque el primer error es cubrir el vídeo panorámico del carro o del avión. Sería fatal, pues, porque nadie puede uno volar por instrumento, porque aquí tenemos un piloto, podríamos volar por instrumentos, pero la cosa sería muy complicada. Imaginémonos en el caso de la seguridad pública, que hay 100 llamadas a la línea de emergencia, al 123 en cada ciudad. Sin embargo, los últimos estudios nuestros han demostrado que menos del 8% de las llamadas a la línea de emergencia son delitos. Es decir, la gente llama por problemas como peleas de vecinos, accidentes de tránsito, problemas de ruido, problemas de basura, y tan solo el 8% son delitos. Entonces imagínense uno tratar de dirigir la seguridad pública, imagínense el panorámico del carro, haciendo una analogía, de 2 metros viendo 4 centímetros. ¿Qué es lo más seguro que vaya a pasar? Se va a estrellar, y se va a estrellar porque no está teniendo en cuenta toda la información que se requiere. Alguien siempre me dice muy comúnmente que las organizaciones públicas y privadas tienen certificaciones de calidad, y en calidad básicamente lo que uno hace es satisfacer los requerimientos del cliente. Y entonces yo siempre pregunto, entonces ¿por qué si nos llaman 100 personas en el caso de la policía y nos piden 100 cosas diferentes, solo trabajamos basados en los 8 delitos y dejamos el otro 92% de información a un lado? Y a partir de ahí hay toda una ruptura y una estructura muy importante que debería tenerse en cuenta. Pero lo mismo pasa en la defensa, lo mismo pasa en la empresa privada. En los últimos años nosotros hemos trabajado con alrededor de unas 40 empresas y compañías mostrándoles ese tipo de situaciones. Ahora, ojalá uno pudiera ver y conducir su vehículo Bogotá a Cali solo con los 4 centímetros. Lo peor es que hay algunos que los conducen mirando por el espejo retrovisor. ¿Qué les quiero decir? Que ni siquiera miran hacia adelante, sino que se basan en las estadísticas del pasado, los datos del año, las estadísticas 2016 versus 2015, las situaciones que se presentaron hace un mes, una semana y hace 10 años. Y lo que deberíamos mirar cuando conducimos un vehículo, ¿qué es? Hacia adelante. Pero levante la mano el que ha hecho algún ejercicio, al menos de escenario o de prospectiva o de anticipación estratégica antes de planear. Uno en un auditorio casi de 108 personas, quedan 2, 4, 6, 8, 9, es decir, uno de 99. ¿Qué significa en la práctica? Que estamos conduciendo el vehículo mirando por el espejo retrovisor. Y mirar por el espejo retrovisor tiene grandes problemas, entre ellos que no necesariamente porque algo haya ocurrido durante un tiempo se va a volver a presentar. Por ejemplo, y este es el caso que más me gusta ponerles, esto lo tratamos en el libro. Si yo llevo 5 días comiendo en el mismo restaurante, ¿qué es lo más probable que pase en el día número 6? Que cambie, ¿cierto? O que repita plato, 2 escenarios. Puedo repetir plato, además me siento normalmente en la misma mesa, pido el mismo plato, etcétera, etcétera. Pero pasado unos días, ¿qué suele pasar? Me canso y me voy para otro restaurante. Las estadísticas tendenciales dirían que no, que si llevo 7 días comiendo en el mismo restaurante, voy a comer otros 7 días. Esto es algo que es muy complicado cuando se hacen ejercicios de anticipación estratégica. Y aunque parece tonto, pasa en todas las organizaciones. Revisen sus planes de acción, sus planes estratégicos, y van a ver que son la mejora de la misma estadística del año pasado o de los últimos 5 años. En la propia policía pasa algo chistoso. Desde que yo fui auxiliar de policía en el año 93, se está diciendo que hay que disminuir el 5% de homicidios con respecto al año anterior. Eso significaría prácticamente que en los últimos 23 años no solo no habría muertos, sino que estaríamos resucitando gente para cumplir la meta estadística. Y eso ocurre en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Imaginémonos que, este es un gráfico que a mí me gusta de un libro que una tía mía me regaló en la escuela de cadetes, año 1993. Stephen Hawking escribió un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, y eso me marcó mucho, porque hay un gráfico en el libro que se llama los conos de pasado y de futuro. Imagínense en esta imagen que estamos viendo, que en la puntica derecha del cono estamos nosotros. Para estar acá yo tuve que tener 2 papás, 4 abuelos, 8 abuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos. ¿Qué pasaría si el tatarabuelo 32, el día que iba a conocerse con mi tatarabuela 31, no se hubiera conocido? La respuesta solo es una: yo no estaría acá,
porque eso genera una cadena de eventos en la que 32 y 31 no se conocen y así hasta que no estamos acá. Sin embargo, en el futuro suele pasar lo mismo. Es decir, nos han enseñado siempre que la historia es lineal. No es para nada lineal, es un conjunto de millones de posibilidades que se fueron dando para que estuviéramos acá. Y en el futuro pasa lo mismo, el futuro no es lineal. Uno no tiene que creer porque nació en una condición, pues tenga que seguir en esa condición toda la vida. Ni que porque un resultado se ha dado, porque he ido 7 días al mismo restaurante, entonces vaya a ir toda mi vida. Eso puede cambiar. El libro Hannibal, por el que están invitados el día de hoy acá, básicamente lo que hace es empezar a mostrar, y ahora les voy a explicar los detalles de cada cosa, cómo podemos alterar, de hecho, conocer o preconocer, pronosticar técnicamente el futuro y con base en eso ir cambiándolo con base en nuestros intereses o para cumplir nuestros intereses. Esta es una pregunta típica que yo le hago a la mayoría de gente. Imagínense que estaban ustedes a las 9 de la mañana o desde esta mañana pensando que iban a venir acá. Se despertaron, desayunaron, se transportaron y llegaron. La mayoría de nosotros pues tiene 3 opciones para despertarse: tiempo, tarde o no se despierta, ¿cierto? 3 escenarios, 3 opciones para desayunar. Algunos desayunaron sano. Levanten la mano los que desayunaron sano esta mañana. Muy poquitos. ¿Quiénes desayunaron mal? 2 o 3. ¿Y quiénes no han desayunado? Hay por acá 4 o 5. Esas son otras opciones de futuro. Y al final, algunos llegan de buen genio, otros de mal genio, u otros ni llegan porque no llegan a tiempo. Esta mañana teníamos 90 inscritos y han llegado como 15. Estamos en Colombia, eso es altamente probable. Vamos a ver precisamente las definiciones de probabilidad ahora de ocurrencia. Cuando empieza a pasar esto, nosotros empezamos a utilizar en el libro un lenguaje muy sencillo para explicarle a la gente cómo calcular probabilidades de ocurrencia del futuro. Entonces, 3 opciones para despertarme, por 3 para desayunar, por 3 para transportarme, por 3 para llegar, son 81 escenarios, 81 probabilidades combinatorias solo para llegar y estar aquí esta mañana. Ahora les hago estas preguntas: ¿cuántas, si tan solo en la primera hora o 2 horas de nuestra mañana, de nuestro día, tenemos 81 opciones de decisión, ¿cuántas opciones creen que tomamos por día? O decisiones. Y además, ¿creen que esas decisiones podrían cambiar nuestro futuro? Recuerden el caso que les ponía. Si mi tatarabuelo 32, el día que iba a conocer a mi tatarabuela 31, no lo hubiera conocido, ¿qué hubiera pasado conmigo? Y de hecho con ustedes, hoy acá, con todas las 100 personas que están acá. Ninguno de ustedes estaría acá solo por un cambio de una decisión. Ahora, lo que hay que pensar en esto es si podemos explorar e ingeniar el futuro. A mí me encanta esta imagen de Einstein, porque además de ser una de las mentes más brillantes, que uno supondría que era súper serio, se tomaba el tiempo para divertirse y además se divertía haciendo lo que estaba haciendo. Ustedes escuchaban ahora que, bueno, dentro de otras cosas y dentro de las 100 cosas que yo suelo meterme, soy investigador científico, tenemos un grupo de investigación registrado ante Colciencias, adelantamos varias tesis y bueno, esta historia de este libro nace con mi primera tesis en el año 2004. Trabajaba acá con mi coronel Núñez en la escuela, todavía. Presentamos una tesis que se llamaba Propuesta de métodos de estudio del futuro. Cuando la gente me pregunta cuánto nos demoramos haciendo la tesis, es chistoso porque fueron 6 años, eso fue como una tesis doctoral. Y hasta que no estuvimos tranquilos de que la tesis se dio, pudimos plantear unos procedimientos y unas propuestas a los organismos de inteligencia para empezar a anticiparnos. Pero la verdad es que aunque pareciera muy difícil, a mí me encanta ese tema. Es algo que yo disfruto y aunque a veces hay que meterle matemática, etcétera, etcétera. Luego esa tesis nos empezó a ayudar y fuimos jefe del área de investigación de la Escuela de Posgrados de Policía. Hoy hay gente acá de la escuela, tanto de carabineros como de la escuela. Y eso nos fue llevando en una línea de investigación que hoy resulta en el libro, que pasó por la creación, o más bien la participación en la red de escenarios y estrategia de Latinoamérica, de mi socio Eduardo Balbi, algunos de ustedes lo conocen, y finalmente la creación de un grupo de investigación. Para nosotros, ¿qué es la anticipación estratégica? La anticipación estratégica es una capacidad para lograr escenarios ideales para nosotros, escenarios ideales. Y esa anticipación estratégica la logramos mediante 3 mecanismos: la preinteligencia, la inteligencia y la contrainteligencia. Ahora, aquí viene el primer problema. Cuando le empezamos a hablar a organismos de inteligencia, tanto de ejército, armada, fuerza aérea, policía, en otros países inclusive, ellos saben muy bien qué es hacer inteligencia.
Básicamente todo lo definen como la inteligencia es un proceso mediante el cual se recolecta, procesa y usa la información para tomar decisiones estratégicas. Y si uno les pregunta qué es la contrainteligencia, le dicen también es una rama de la inteligencia encargada de proteger la información de manera activa o pasiva. De manera activa se utilizan operaciones de contrainteligencia para identificar, localizar y neutralizar una amenaza. Y de manera pasiva se protege seguridad de instalaciones, personas, etcétera, etcétera. El problema es cuando les empezamos a hablar de preinteligencia y les dijimos a ellos mismos que ellos no podían hacer inteligencia sin antes ver el futuro, calcular las probabilidades de ocurrencia de los escenarios y ahí sí determinar lo que iban a hacer. Esa fue la gran primera lucha. Con el paso del tiempo entonces tuvimos que empezar a crear un método que fuera sencillo y que se pudiera utilizar en la industria privada, incluyendo en un negocio que tenemos de turismo con nuestra familia. Porque en la práctica, si no vemos lo que va a ocurrir en el turismo en los siguientes 5, 10, 15 y 20 años, de pronto nos metemos en un negocio errado y todos perdemos tiempo y dinero. Y eso nos llevó luego a asesorar a otras compañías e ir trabajando con otras dinámicas. La primera razón, y aquí les voy a pedir su colaboración, para crear un método es que la mayoría de empresas no pueden invertir 100 millones de pesos ni 6 meses, que es lo que vale un estudio de prospectiva convencional, para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Levante la mano de ustedes, el que está acá, ¿quién puede hacerlo? 100 millones de pesos, 6 meses de trabajo casi tiempo completo para saber el futuro de los negocios en Bogotá al 2021. Casi nadie. La segunda razón es la necesidad de manejar crisis. Recuerden que casi ninguno de ustedes levantó la mano ni quería saber de qué se iba a morir ni cuándo. Lo que nos llevó a la posición del bombero, ¿no? Y al estar en la posición del bombero, si tú le pones, nos pasó un día con un alcalde y le dijimos, señor alcalde, le tenemos la metodología para poder, eso fue hace unos años, ¿no? Todavía yo creo que trabajaba en la policía, para saber el futuro de la ciudad hacia el 2030. Y él nos dice, miren, yo acabo de entrar a la ciudad como alcalde, tengo 4 años, el último año lo pierdo en evaluaciones, el primero no tengo recursos, me quedan 2, ¿para qué voy a mirar hacia el 2030? Eso no me interesa. Sin embargo, a los ciudadanos sí les interesa ir construyendo una ciudad con visión de futuro 20, 30, 40 años. La siguiente razón para construir un método nuevo fue que los métodos clásicos de prospectiva, como nosotros los conocemos, ya no funcionan. Es muy difícil hablar de esto, pero cuando todos estudiamos prospectivas, teoría de juegos, modelos matemáticos y ese tipo de situaciones, muchos de esos métodos tienen ya 100 años, 40 años, y eso ya han ido evolucionando. Y la última es que la mayoría de directivos, inclusive por ejemplo aquí tenemos varias personas de la policía, no duran más de 2 años en su cargo, 2, 3 máximo. Entonces a ellos tampoco les interesa poder adelantar este tipo de ejercicios. Bueno, voy a avanzar acá. El libro entonces se llama Hannibal, el que ustedes pueden, de hecho, más bien les hago una propuesta. Algunos de ustedes no están inscritos en el evento, por lo que las personas que vinieron les voy a pedir que al salir pongan su correo electrónico y su nombre para poder enviarles el libro digital, porque la invitación decía que hoy las personas que vinieran a Colferias, 1, entraban gratis, 2, les íbamos a enviar el libro digital y 3, tienen un descuento del 10% sobre la adquisición del libro físico que tenemos en la salida, en la puerta de salida. Sin embargo, ¿por qué le llamamos al libro Hannibal? Creo que algunos de ustedes ya lo leyeron. ¿Alguien ha sabido algo de por qué le llamamos así? Sí, ¿por qué? Hannibal, exacto. Hannibal o Aníbal es considerado uno de los mejores estrategas de toda la historia. El nombre viene de Hani primero y luego Baal. Ustedes recuerdan que Baal era el dios en esa época. Básicamente hoy se llamaría como el favorecido por Dios, si hiciéramos una traducción a un español moderno, el favorecido por Dios. Y todo el mundo siempre lo admiraba al general cartaginés, al antiguo general cartaginés, inclusive fenicio, porque en las peores condiciones siempre ganaba las batallas. A veces estaba doblado, triplicado en fuerzas contrarias y ganaba las batallas. Y cuando nos pusimos a estudiar la historia de por qué lo hacía por 2 razones. Primero, porque utilizaba mucho los organismos, lo que podría llamarse en ese tiempo sus cuerpos de inteligencia. Y el segundo, porque calculaba las opciones y calculando las opciones de futuro, tomaba las decisiones racionales muy rápido.
muy rápido, y además las implementaba muy rápido. Estos días, de hecho, hablando con mi novia, le decía, mire, tuvimos una información sobre una oportunidad de negocios, y entonces en 2 minutos calculamos todos los escenarios. Escenario 1, lo que puede pasar es esto. Escenario 2, si no nos descuidamos va a pasar esto. Escenario 3, el escenario más probable, teniendo en cuenta que estamos en Colombia, es el número 1. La gente no va a hacer nada, no se va a mover, entonces actuemos conforme. Pasado lo que habíamos calculado y moviéndonos rápido, llegamos a un excelente escenario ideal. El contrato para una organización se ganó, que era la parte que yo estaba apoyando, una organización para educar para la paz. Y yo le decía, inclusive aplica conceptos de combate a los negocios. Hace unos años, tal vez en el 98, yo estuve entrenándome con el ejército de Estados Unidos en Fort Benning, y nos enseñaban 2 principios en combate cercano. Nos decían velocidad y violencia de acción. Para el combate cercano, velocidad y violencia de acción. Entonces, hablando del contrato y de los negocios, yo decía, lo mismo pasa en los negocios. Si tú no te mueves rápido y no actúas con fuerza, con capacidad, alguien más va a ganar ese negocio. Y entonces tenemos que calcular opciones, hacer escenarios en inteligencia, determinar cuál es el más probable, y con eso movernos con velocidad y violencia de acción. Obviamente en los negocios uno no puede ejercer violencia, quiero aclararlo. Lo que yo quería decir es que tenemos que movernos de manera rápida y poderosa para poder lograr cualquier tipo de negocio, en la industria privada o en el Estado. Ahora, cuando ustedes vean el libro, las personas que lo van a recibir digitalmente y también los que de pronto lo van a comprar físicamente, van a encontrar 2 tipos de errores en la escritura. La primera, los errores voluntarios. Voluntariamente decidí escribir el libro mal, y la gente podría admirarse por eso. El libro está sobrepuntuado, si ustedes lo ven. Está sobrepuntuado por una razón. Está escrito para que ustedes no lean el libro, sino que lo puedan escuchar desde sus teléfonos. Les voy a poner un ejemplo. Levanten la mano quien tiene aquí un teléfono con sistema operativo Android. Es decir, Samsung, Huawei o eso. Más de la mitad de la gente. ¿Y quién tiene un teléfono con sistema operativo iPhone? Sí, exacto. Los demás. Todos ustedes pueden tomar el libro digital, cargarlo bajo una aplicación que ya viene, que se llama Google Play Books, y escucharlo en vez de leerlo. Para eso se diseñó el libro, y lo escribimos mal a propósito. A propósito. Entonces está sobrepuntuado, tiene, por ejemplo, los títulos, tiene puntos finales, etcétera, etcétera. Pero les hago una pregunta que también me encanta. Si en vez de sentarse a leer el libro, lo pudieran escuchar en alrededor de 3 horas y media, 4, mientras se transportan de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, es decir, en 2 días lo escuchan, ¿quién preferiría escucharlo y no leerlo? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Por eso, en el lenguaje del libro van a haber algunos errores. Y la segunda sí fue un error involuntario, y tengo que confesarlo sin pedirle excusas. Y es que 3 días antes de lanzar el libro, hace casi 20 días, o de prelanzarlo, no pensamos nunca en lanzar ese libro. Ese libro surgió como un manual de ayuda a las clases de anticipación estratégica. Sin embargo, alguien me llamó de un momento a otro, la capital Liliana, y me dijo, ¿podemos lanzar el libro en la Feria del Libro? Y entonces yo respondí, claro, pues la verdad pensamos que algún día lo podríamos lanzar, pero no estaba listo. Y en 3 días el libro tuvo que ser diagramado, graficado, regulado, bueno, todo lo que teníamos que hacer. Y naturalmente se fueron algunos errores ortográficos, porque lo único que no se podía hacer en 3 días era la revisión editorial. Entonces les pido excusas porque hay uno que otro error ortográfico, porque era un manual de clases. Sin embargo, a mí personalmente me llamó la atención, porque la semana pasada ya una universidad nos pidió 50 tomos del libro, 50 libros impresos, para empezar a manejar la especialización de prospectiva con sus estudiantes. Entonces, el último punto que les quiero hablar es que también puede, y así fue diseñado, el libro puede ser leído desde los teléfonos o desde las tablets o los computadores. Ok, ¿cómo está escrito el libro? Y ahora sí voy a entrar en detalle. Fuimos utilizando el método inductivo, de lo general a lo particular, y un lenguaje tan sencillo, escrito en primera persona, que cualquier individuo no formado en temas ni de defensa, seguridad, mercadeo, finanzas o competitividad pudiera leerlo muy fácilmente. De hecho, como les decía, es en primera persona, es más casi como una novela técnica, si pudiéramos decirlo así, que un libro técnico, porque allá pelea una frase de un libro de Stephen Hawking, y es que
cada fórmula matemática divide la venta de libros a la mitad. Entonces, aunque se habla de procesos matemáticos y cosas por el estilo, se hace de una manera tan sencilla que esperaríamos que lo entiendan 9.9 de cada 10 personas. Y fuimos bajando en 3 partes. La primera parte del libro habla sobre las razones por las cuales un ser humano debe anticiparse y las razones por las cuales las empresas y los estados deben anticiparse y no seguir reaccionando, tapando fuegos para atender y administrar sus problemas. La segunda parte es los problemas de los métodos actuales. Durante esos 17 años trabajamos con 32 métodos, los probamos. Les confieso inclusive que en algunos de esos métodos los desarmamos matemáticamente y los reconstruimos haciendo la ingeniería inversa hasta un punto en el que a veces los dejamos y ya no los utilizamos hoy porque no eran viables. En esa parte, que es la más corta del libro, hablamos de por qué esos métodos ya no son viables en temas de planificación para la seguridad, la defensa, las empresas, las universidades y hasta las personas. Y el último es el método que llamamos Hannibal, sobre cómo específicamente anticiparse. En la primera parte, entonces, hay 6 capítulos. El primero es las razones biológicas para anticiparse. Utilizamos una frase antigua: el hombre es el lobo de los hombres. El capítulo 2, Dios no juega a los dados. Utilizamos una explicación para la gente que no cree en los métodos sociales. Son las razones físicas y matemáticas para anticiparse, que es el capítulo 3, una mente brillante se llama. El capítulo 4 es Uroboros. No sé si recuerdan un antiguo símbolo griego que es la serpiente que se muerde la cola, y cómo los seres humanos, por razones políticas, repetimos y repetimos y repetimos la historia y parece que no la aprendiéramos. Entonces, ¿por qué políticamente también tenemos que anticiparnos? Y la última, Deus Factum Sum, las razones personales para anticiparse. Ese es el primer capítulo. Otro tema importante es que el libro no está escrito para que sea leído secuencialmente. Uno puede abrirlo y leer el capítulo 7, saltar directamente al capítulo 7, luego ir al capítulo 11 e ir saltando para que fuera más fácil de usar, porque recuerden que esto era un manual de clases, esto no era un libro originalmente. La segunda parte, tuvimos una discusión con mi socio, el doctor Eduardo Balbi, un prospectivista latinoamericano muy famoso, uno de los más famosos en Latinoamérica. Ha trabajado en 19 países, ha asesorado compañías, estados, porque él me decía: no escribas la segunda parte, la comunidad académica te va a acabar, te va a patear, porque si se dan cuenta, la segunda parte se llama Los problemas de los métodos actuales. Y hoy en las universidades, tanto en pregrado como en especialización y maestría, siguen enseñando algunos métodos con los cuales personalmente yo no estoy de acuerdo. En esta parte del libro van a ver cómo realmente nosotros agradecemos a esas personas que crearon esos métodos, porque creemos que uno no puede construir de la nada, sino construir sobre lo construido. Pero también generamos algunas propuestas, porque creemos que algunas metodologías de análisis de escenarios de futuro son tecnocracias, es decir, que funcionan por sí mismas. Y eso, pues, es algo que nosotros en lo que no creemos. Al final sí escribí la parte muy en contra de lo que decía mi socio y la publicamos. Yo no sé si él ha leído todavía el libro, espero que sí, y si no, en el video de YouTube se va a enterar de que esa parte sí fue. Ok, y en la tercera parte hablamos del método Hannibal. El método Hannibal tiene 3 grandes componentes o fases. El primero le llamamos exploración del futuro. La exploración del futuro es el conjunto de técnicas para entender las opciones posibles de futuro, calcular las probabilidades de ocurrencia y con base en eso permitir hacer la segunda, que la gente hoy sigue llamando planeación o planeación estratégica, pero por mi experiencia de 17 años en este ambiente, tanto enseñándola como aplicándola, la planeación estratégica convencional ni utiliza estrategias ni es planeación, suele ser es llenar formaticos. El que dice objetivo, estrategia, indicador, tiempo y responsable, y ya planeamos estratégicamente, y eso no es nada. Por eso preferimos llamarle ingeniería del futuro, porque la diferencia entre una persona que diseña un puente y alguien que ingenia un puente es muy grande. El ingeniero hace cálculos, determina resistencias, determina riesgos, y con base en eso, precisamente, ahora sí construye, que es la última fase. Y a la última le llamamos, y esto fue muy loco,
monitoreo del futuro, cuando empezamos a hablar de esto hace casi 4 años. Porque si es bien difícil ya monitorear, por ejemplo, indicadores sobre el presente y sobre el pasado, imagínense hacer monitoreo sobre el futuro. Es una cosa mucho más difícil, pero logramos diseñarla y ponerla en práctica. Y para el monitoreo del futuro, hoy, por ejemplo, ya sabemos cómo definir indicadores de futuro y montar sistemas de alerta temprana para decirle a las organizaciones públicas y privadas lo que puede ocurrir. En esencia, ese es el método. Ahora, el libro también se diseñó inicialmente para que fuera un documento de análisis de la red de anticipación estratégica. La red de anticipación estratégica la fuimos creando en los últimos tal vez año o 6 meses, y hoy ya tenemos 13 países, 27 ciudades y a la semana antepasada 276 socios, es decir, personas interesadas. Aquí hay un embajador, algunos socios de la red de anticipación estratégica, interesadas en seguir estos temas de manera gratuita. De hecho, empezó como un grupo de amigos que dijimos, oiga, enviémonos los documentos sobre este tema. Alguien propuso que creáramos una red y hoy hay 13 países, 27 ciudades, 276 personas recibiendo información sobre los métodos y los mecanismos de anticipación. De hecho, es gratis. Si ustedes abren sus teléfonos y entran a la página www.anticipacionestratégica.com, pueden empezar a recibir información gratuita sobre eventos, lanzamientos, documentos, libros, etc. El libro, como les decía, tiene tres presentaciones. La primera presentación la encuentran física, la vamos a estar distribuyendo acá para las personas. No trajimos sino 20 libros, ese es un problema. Trajimos solo 20 y sé que tenemos varios encargados ya, pero se vende físicamente por 49.900 pesos y las personas que hayan venido a la feria tienen un descuento del 10%. La segunda presentación es la compra digital. Digitalmente en esa página www.anticipacionestratégica.com vale 19.900 pesos, pero para las personas que vinieron a la feria o tienen algún trabajo con nosotros porque son clientes, ya sea de ejército, armada, fuerza aérea, policía, trabajan con las redes o los equipos de investigación nuestro, o han tenido algún tipo de código de descuento, tienen la posibilidad de comprarlo por 9.900 pesos digitalmente en la página web. Sin embargo, todos los que vinieron acá el día de hoy tienen acceso gratis al libro digital, con la única condición, obviamente, que nos tienen que dejar su correo electrónico en las planillas de afuera para que no lo lean, lo escuchen y puedan entonces conocer toda la dinámica. Ojalá también lo lean. Básicamente, la presentación del libro, vamos a pasar a una sección de preguntas que se estaban recogiendo ahora por parte de la capital Liliana, y no sé si tengan algún otro planteamiento o fui claro con un poco la historia, lo que nos llevó a hablar del libro y cómo lo estamos presentando. Ya creo que la segunda impresión nos toca mandar a hacer esta semana porque ya nos quedamos cortos y con lo que nos pidieron ya nos tocó mandar segunda impresión. Muchas gracias y espero que les haya gustado. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Vamos a escuchar desde acá. No alcanza. Sí. Ahora, el libro está escrito inductivamente, de lo general a lo particular. Y luego la metodología en sí es totalmente deductiva, porque arma pedazos del rompecabezas. Además son rompecabezas sobre el futuro y le permite a uno identificar con mucha probabilidad de ocurrencia lo que va a manejar. De hecho, nosotros mismos nos quedamos admirados cuando utilizamos el método, porque la efectividad ha sido de más del 90% de capacidad de pronóstico técnico, y es decir, de cada 10 escenarios predichos técnicamente, no como lo hacen en la Caracas con 39, ¿no? Esto no tiene que ver nada con eso. 9 o más funcionan técnicamente. Sí, nosotros estudiamos 30 métodos para hacer el libro. Los clásicos de prospectiva, como por ejemplo método Micmac, los análisis estructurales, algunos sistemas de teoría juegos, algunos sistemas de modelación matemática. En la parte 2 del libro
hay casi una pequeña sección dedicada método por método, diciendo qué hace el método y las razones técnicas del por qué lo fuimos dejando. Eso es algo ya, pues de pronto para gente que está muy relacionada con las metodologías de análisis y de inteligencia, por ejemplo, metodologías de análisis de riesgos. Esta sección de ese libro es muy buena, pero para los demás uno se la puede saltar realmente, porque ahí es un poquito técnica que a veces puede ser un poco lenta, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todos entendieron? Sí, dale. Mira, la prospectiva es una metodología que hoy utiliza el Proyecto Milenio de la ONU. El Proyecto Milenio hace estudios del estado del futuro del mundo a 2050. Participan 192 países, cada país hace alrededor de 1000 encuestas con expertos en ciertas áreas, son 16 áreas como energía, agua, salud, educación, vivienda. Y la prospectiva clásica al menos permite hacer estudios de futuros de esa naturaleza. Estamos en el 2016 y el mundo calcula los escenarios de futuro del mundo hacia 2050. Pero las metodologías avanzadas, como las actuales, permitirían de pronto jugar con unas dinámicas mucho mayores o al menos esos mismos años. En prospectiva se trabajan 4 tiempos. El cortísimo plazo, que antes no lo trabajaba la prospectiva, nosotros lo propusimos. Porque te hago una cosa, ¿en qué unidad trabajas? Sí, ok. ¿A ti te interesaría saber lo que va a pasar la siguiente semana o 3 semanas con alguna investigación que estés desarrollando? Claro, te interesa más que saber lo que va a pasar en los siguientes 3 años con esa investigación. Los seres humanos pensamos mucho más en el cortísimo plazo, lo que va a pasar hoy y mañana, que es lo que nosotros incorporamos a las metodologías. Ya primero el cortísimo plazo. Luego empezamos a enseñar a la gente cómo hacer escenarios de corto plazo, es decir, de algunas semanas o meses, porque ahí le vas tomando amor a la metodología. Luego sí te preocupas por lo que va a pasar en el mediano plazo, 2 años, 3 años, 4 años. Y cuando ya te das cuenta del potencial, ahora sí haces estudios de 5 y 10 años. Pero el gran error de los profesores de prospectiva es que le enseñaban a sus alumnos y a sus asesorados a hacer ejercicios a 50 años cuando la persona no tenía dinero para comer en el bolsillo para mañana. Y cuando pasa eso, dejas el estudio a un lado y te concentras en salir a buscar para vivir. Y ahí está una incorporación de la metodología nueva, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. La dirección de la Escuela de Posgrado de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro agradece al doctor Julián Meneses por su presentación. Para nosotros, como funcionarios de la Policía Nacional, es un orgullo tener este legado en conocimiento que, como decía usted, es aplicable a algunos temas de policía, porque antes generalmente la prospectiva era muy difícil aplicarla. Entonces, un fuerte aplauso para Micaela Meneses, que nos ha apoyado por su presentación. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en este evento y bueno, esperamos mañana que nuevamente nos acompañen en nuestras otras ponencias. Gracias.